Buenos días, soy Eduardo Arriagada, periodista de profesión que llevo más de 30 años trabajando en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, donde he sido decano estos últimos 4 años. Les doy la bienvenida a este espacio que hemos llamado Herramientas para tiempos de crisis, que es una actividad de extensión de los programas de diplomas y magísteres que la facultad realiza para profesionales. En junio, con esta misma tecnología que nos comunica a cada uno de nuestras casas, comenzaremos una serie de diplomas en la facultad. En uno de ellos, el de comunicación política, tendré la suerte de ser profesor en el curso de medios, en que veremos también el rol de estas herramientas, en especial en torno a los móviles y redes. Pero entremos en el tema de hoy. Esta mañana, con el apoyo de la señal 24 horas y la colaboración de la Comunidad Judía de Chile, como facultad tenemos el honor de reunir con ustedes a dos académicos que, además de analizar la realidad, se han involucrado en política en sus países, España e Israel. En octubre pasado, Chile pasó a ser un caso más, quizás simbólico, de un nuevo tipo de explosión social que se desató durante el 2019. Beirut, Hong Kong, París, Quito, Barcelona fueron, al igual que muchas ciudades chilenas, lugares que vivieron con distinto grado de violencia un mismo tipo de protesta que mostró frustraciones relevantes de las que parece lógico que la sociedad y los gobiernos se hagan cargo. Otro académico ahora metido de lleno en política, Manuel Castells, vino en noviembre y analizó el tema. Comentó que aunque los gatilladores de cada uno de los estallidos sociales era distinto, en todas las latitudes se hablaba de dignidad. En Chile, hasta marzo, pensábamos que tras el verano volveríamos a vivir el estado de protesta permanente, de mucha violencia, que vivimos entre octubre y diciembre pasado. Una crisis del orden que se había impuesto en nuestras ciudades. Algunos sabemos que tenemos una asignatura pendiente que quedó suspendida por esta pandemia sanitaria que traerá complejos efectos económicos. De hecho, esta misma semana volvió a aparecer la violencia en barrios de Chile. Pero hoy no esperamos hablar de Chile. Queremos escuchar sobre otras experiencias en favor de enriquecer nuestros futuros análisis. Daniel Innerarity es un filósofo que hoy se comunica con nosotros desde Navarra, en una región que va saliendo del confinamiento. En estos años, Daniel ha escrito muchos libros que intentan hacer un diagnóstico sobre las dificultades que experimentan hoy los gobiernos democráticos, también los autoritarios, para enfrentar estos problemas. En sus libros y columnas semanales nos habla de la emergencia de un político perplejo, consciente de su incapacidad de resolver los problemas a la población. Nos dice que hay un déficit en la capacidad de lidiar con una sociedad que requiere que se le expliquen fenómenos complejos. Hola Daniel, te tocará hablar en segundo lugar, pero aprovecho de saludarte. Hola Eduardo, pues yo también saludo a ti, a Manuel y a todos los que nos están viendo. Buenos días, buenas tardes en mi caso. Convocamos a Daniel para que nos ayude a entender lo que viene y para que juntos conversemos con un economista que hasta ahora no conocía, al que llegué gracias a la ayuda de la embajadora de Israel, Marina Rosenberg. La conversación la va a abrir Manuel Trachtenberg, un economista israelí, que verán que tiene origen argentino, académico muy involucrado en la política de su país, y en el 2011 fue encomendado por Benjamín Netanyahu para liderar un comité que se creó para negociar la protesta social que se había desatado. De hecho, en Israel se habló del comité Trachtenberg. Quiero compartir con ustedes unos segundos de un video de la última venida de Manuel Castells a Chile. ¿Se oyó o no? Me habían dicho que esto no iba a funcionar. Veamos si... En resumen, en el turno de las preguntas, un asistente le pregunta a Manuel si ha existido un caso de éxito, en el sentido de algún ejemplo de un gobierno que haya hecho algo para restablecer la confianza
perdida. Y Manuel fue claro, el único caso de éxito, dice, realmente es Israel, en el sentido de un gobierno que respondió a las demandas sociales. Esto es lo que explica por qué hoy yo estoy tan contento de introducir a Manuel, que nos acompaña desde Tel Aviv. Hola Manuel, te pido que uses tu tiempo para exponer y contarnos la experiencia del 2011, que aquí no conocemos en detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Hola, Daniel. Un gusto de estar con ustedes. Lamentablemente es la pandemia que nos reúne en este fórum, pero la pandemia también trae un acercamiento entre países, un acercamiento intercontinental en una época de distanciamiento social, un poco de paradoja en ese sentido. El tema de la reunión de hoy es protestas sociales en la experiencia de cada uno de nosotros en ese sentido. Protestas sociales han estallado intermitentemente en la última década y pueden volver a estallar ahora como una secuela de la pandemia, y algo que tienen en común es de que las protestas son contagiosas, como también la pandemia. Desde un punto de vista histórico, las protestas sociales son parte esencial de la evolución social y política de cada país, de cada nación, pero de todos modos sorprende cada vez que ocurren, porque en principio, particularmente en países democráticos, el sistema democrático tendría que proveer canales de acción y de discusión que no incluye salir a la calle, sino de que se pueda hacer eso en forma parlamentaria, etcétera, etcétera. Pero no es así. De tanto en tanto, la frustración, los problemas que el sistema político no supo apreciar, los problemas esos salen a flote y de vuelta nos sorprenden muchísimo. Lo que hay que entender que cuando ocurre algo así, es un síntoma de que el sistema político ha fallado. Porque si no hubiera fallado, no habría necesidad de que estallen manifestaciones en la calle. Y por lo tanto, la lógica dice que si es así, entonces no se puede confrontar una protesta social con los mismos medios de lo que se dice business as usual, porque business no anduvo bien, ¿entendés? Entonces hay que enfrentarse de otra manera. Ahora, ¿qué ocurrió en Israel? La protesta estalla en el verano del 2011 y nos toma completamente desprevenidos, una sorpresa increíble. ¿Y por qué? Porque la economía de Israel, del punto de vista macroeconómico, andaba fantástica. El crecimiento económico año tras año, la balanza de pago muy bien, no había inflación, el sistema financiero anduvo muy bien también durante la crisis grande del 2008-2009. Recibíamos informes del Fondo Monetario Internacional, siempre nos saludaban, decían que fantástico, mirar los índices, todo muy bien, y de pronto te estalla una cosa así. Bueno, ¿cómo empezó el asunto este? Empieza con unos cuantos jóvenes que se construyen unas carpitas ahí en el bulevar más céntrico de Tel Aviv para protestar el costo de la vivienda. Y empieza como una curiosidad que nadie le presta atención, pero rapidísimo. Y vienen otros jóvenes y se van formando un campamento entero ahí en el centro de Tel Aviv. Y comienzan también las manifestaciones, y se hacían los sábados a la nochecita, y empieza con cientos de personas, miles de personas, como una pandemia. Decenas de miles, cientos de miles. Maxi, podés poner la primera foto, y llega a una manifestación de 500.000 de personas en una noche en Tel Aviv. 500.000 de personas en Israel del 2011 son 6% de la población. Piensa lo que significa en Chile, piensa lo que significa en España, una magnitud así. 500.000 de personas en las calles. Y lo que es increíble es de que estas manifestaciones fueron totalmente pacíficas. No se rompió un vidrio, la policía no se la vio, no hubo ningún tipo de violencia. Pero, de todos modos,
el gobierno entró en pánico, porque no tenía idea cómo confrontarse con algo así que le cayó arriba, y estaba claro de que las cosas se podían descontrolar. Cuando se trata de tanta gente, de tanta frustración que sale a relucir, si hasta hoy no hubo violencia, mañana puede haberla, ¿te cuenta? Entonces eso se puede descontrolar muy rápidamente. Una de las dificultades que tenía el gobierno, y eso ocurre mucho, que ocurrió en muchos otros lados, es de que no había un liderazgo claro. Esto fue espontáneo. Estos eran jóvenes que de hoy para mañana empezaron a hacer esto y se convirtieron algunos de ellos en líderes, pero era algo circunstancial, porque no tenían ningún tipo de experiencia, y tampoco había una agenda de demandas claras. Lo que se escuchaba en las calles era increíble cómo resonaba. Era un slogan: el pueblo demanda justicia social. Y para mí, como argentino, lo que era increíble que lo cantaban con la musiquita que nosotros latinoamericanos la conocemos también, de el pueblo unido jamás será vencido, en hebreo, ¿sí? Y decían el pueblo que demanda justicia social, así. ¿Sí? Yo me quedaba increíble de esa vivencia. Y bueno, pero ¿qué significa justicia social? ¿Qué puede hacer el gobierno frente a eso? ¿Entendés? Bueno, en medio de todo eso, el primer ministro me habla y me pide que forme una comisión para tratar de confrontar con este asunto. Yo me niego. Yo estaba en las calles con mis hijas. Ese es mi lugar. Yo soy cordobés. ¿A dónde puede estar un cordobés? ¿Te cuentas si no en las calles? Bueno, hay una demostración. Y él insiste, yo digo no, rotundamente. Pero, viste, los políticos tienen sus trucos, y lo que hace en un momento dado es de que filtran a la televisión, a la prensa, que yo acepté, y sale en primer titular en la televisión: Trachtenberg aceptó encabezar una comisión. Bueno, en ese momento entendí que no había lo que hacer y lo hice. Formé la comisión bajo 3 principios. El principio primero era independencia, el segundo rapidez, y el tercero comunicación directa con el público. En cuanto a independencia de interferencia política. Y eso se cumplió. Hubo intentos, pero no tuvieron ningún éxito. Y eso para mí era fundamental, porque si no se convierte en un instrumento de los políticos y se acabó el asunto. ¿Sí? Lo segundo era rapidez. Comisiones gubernamentales generalmente se la conciben como una manera de, ¿viste?, de hacer tiempo y que la protesta desaparezca y se acabó el asunto. Yo dije, no, esto lo vamos a hacer de forma inmediata. En 2 días formé la comisión. La comisión era una cosa muy complicada, eran decenas de personas involucradas en comisiones de varios tipos. Y desde el primer día hasta el día que entregamos el informe, que era un libro, pasaron exactamente 49 días, 7 semanas, un tiempo récord. Y durante esas 7 semanas seguía la protesta. O sea, estaba todo el tiempo, ¿sí?, dentro de estos sucesos. Presentamos después de 7 semanas las recomendaciones. El gobierno las acepta en una resolución del gobierno en bloque. Después viene la aplicación más concreta y la protesta se termina ese día. Eso fue lo que ocurrió. Ahora dije, el tercer principio era de comunicación directa con la gente, con los manifestantes, con el público. Y yo quiero hacer hincapié en eso, porque eso es fundamental en mi forma de ver en cualquier situación de esta naturaleza. Cuando acepté encabezar la comisión, dije lo siguiente: yo veo mi rol como traductor, no como economista, no como profesor, como traductor. La intención es escuchar, es entender y traducir el sentimiento popular, ese eslogan de queremos justicia social, traducirlo a medidas económicas y sociales concretas que se puedan realizar. Traducir. Y eso es muy difícil, pero ese era el rol que yo vi para nosotros. Lo que hicimos para que eso se concrete, ese tipo de comunicación con el público, aparte de deliberar y todas esas cosas, ¿sí?,
establecimos canales de comunicación no convencionales. El primero fue un panel de miembros de la comisión que se cambiaba todo el tiempo, que recibían todos los días delegaciones de gente que venía y presentaban su forma de ver las cosas, su protesta, y era un formato muy, muy rígido así, 15 minutos cada uno, se televisaba en vivo y en directo, y la gente lo veía, ¿sí? Durante el día eso ocurría, y la gente podía también mandar preguntas por email durante ese proceso, ¿sí? Entonces ese fue un canal. El segundo es que hicimos un llamamiento al público para que manden peticiones escritas, de acuerdo a un formato muy claro, a través del Internet. Creamos equipos de voluntarios que procesen esos pedidos, ¿sí? Porque era mucho, y lo transmitan en forma sintética a la comisión. Recibimos 5.000 escritos, ¿sí? Que eran largos, no era algo de media página, ¿sí? Y lo pudimos procesar en tiempo real y transmitir a la comisión. Y lo tercero, que fue también muy importante, Max, si podés poner la foto, es que fuimos a la calle, salir a las plazas, y nos encontrábamos con los manifestantes. Esta foto, que se convirtió en una foto icónica de la protesta, yo estoy ahí, en una placita, ahí, con los que protestaban, escuchándolos. ¿Sí? Ahí yo tengo donde anotaba un cuaderno, ¿sí? Escuchándolos, respondiéndolos, ¿sí? Y lo hacíamos, y no era fácil. En un momento dado yo tuve miedo, porque son situaciones muy violentas, pueden ser, o sea, el encuentro ese no es fácil. Y también por las redes sociales. Bueno, la comunicación esa con el público a través de esos canales fue mi forma de ver la clave para todo el proceso. Porque el asunto no es venir con medidas de esta o lo otra, el asunto es cómo recibir legitimidad y veracidad a la comisión. Yo al principio, la gente se relacionaba conmigo como un traidor. ¿Te das cuenta? Porque ¿cómo puede ser de que si yo estaba en la calle manifestando, ¿sí? Cruzo la calle para el otro lado y hago lo que hago? Pero lentamente, a través de esos 49 días, recibimos legitimidad, hubo un engagement, lo que se dice con el proceso ese que describí, y llevó a que en el momento que entregamos el informe, se acabe el asunto. Ahí. Bueno, ¿qué pasó desde ese momento? Ante todo, en forma muy sintética, ¿sí? ¿Cuál fue el diagnóstico? La parte más importante de un proceso así es la comunicación y el diagnóstico. Y el diagnóstico, ¿qué quiere decir? Es entender qué es lo que le duele a la gente, a dónde duele y qué es lo que causa el dolor. Y eso no se puede adquirir, esa información, no de los diarios, no del Excel con datos, ¿sí? Eso se entiende cuando uno le mira a los ojos a la gente joven esta y le pregunta y le escucha y entiende lo que le duele. Y eso es algo que realmente no se hace, te cuento ese proceso, sino de que las comisiones se encierran en el gobierno en algún lado y tratan de solucionar las cosas. Bueno, ¿cuál las cosas principales que acá operamos? Una es la contradicción entre la macroeconomía y el bienestar social. Y sí, yo dije, Israel tuvo un año muy bueno hasta hoy en día, ¿sí? De la macroeconomía, pero no se tradujo en bienestar social, particularmente de los jóvenes, las familias jóvenes con hijos de la clase media. ¿Por qué? Porque el gobierno durante años redujo los servicios sociales de forma relativa al Producto Nacional y por lo tanto los costos de la educación, de los servicios médicos, del transporte, cayó más y más sobre la gente, sobre las familias,
¿sí? Especialmente las familias jóvenes. Y por supuesto, el asunto de la vivienda, que el gobierno no promovió viviendas accesibles para la mayoría de los jóvenes, sino que se construía un montón de viviendas de lujo, ¿sí? De oficinas y no para la gente. Y lo otro es de que los mercados locales en Israel eran muy concentrados, muy poca competencia y por lo tanto el costo de vida era muy alto. Entonces la combinación de que en los servicios sociales el gobierno se va retirando, los costos caen sobre las familias, los mercados internos no son competitivos, los precios son altos, entonces el crecimiento económico general no se traduce en bienestar social. Y lo otro es desigualdad. El crecimiento económico de Israel que está, lo que lo empuja, es la alta tecnología, que es un logro enorme, de Startup Nation, pero por otra parte es un tipo de crecimiento que produce mucha desigualdad. La alta tecnología es un 9% de los empleados de Israel. ¿Qué pasa con el otro 91%? Entonces se crea una sociedad dual. Bueno, las recomendaciones principales que fueron implementadas en forma inmediata fueron 3. La primera fue educación universal gratuita a los niños de 3 y 4 años, los niños más chiquitos, ¿sí? La educación universal gratuita existía en Israel, por supuesto, pero solamente de los 5 años. ¿Por qué esta medida era tan importante? Recalqué todo el tiempo. La gente que sufría mucho, las familias jóvenes con hijos, en Israel hay una tasa de natalidad muy alta, la más alta del mundo occidental, y tiene una tasa de participación laboral de mujeres de la más alta que hay en la OECD. Entonces, ¿quién cuida a los chicos? ¿Te das cuenta? Entonces, los costos eran privados. O sea, tenés que mandar al chico a algún lado, a una guardería, a un jardín de infante privado, costos enormes. Entonces, y lo otro que era para mí muy importante con esta medida, es de que hoy en día entendemos bien que la desigualdad se crea en las edades más tempranas. Y si no hay facilidades buenas para cuidar a los chicos a esas edades, bueno, después lo vas a ver en la desigualdad general. Entonces eso se hace. Y lo que es increíble, que el gobierno lo hace en 2 años. Se construyen miles de jardines de infantes nuevos para la edad de estas y se capacitan miles y miles de maestras y ayudantes de maestras para poder manejar este asunto. Lo que esto viene a probar, y es un mensaje que yo quiero ponerlo sobre la mesa, cuando se quiere, se puede. Decían que era algo imposible, te cuenta que era una tarea enorme que va a llegar a años, y no, cuando se quiere, se puede. Cuando hay presión de 500.000 de personas en la calle y lo logras traducir en medidas que se pueden hacer, se puede hacer. Se hizo. Lo segundo, hicimos un cambio impositivo progresivo, o sea, el sistema de impuestos era progresivo, pero no demasiado. Pusimos un impuesto alto a los ingresos, para los ingresos más altos, y redujimos la tasa impositiva para la gente, especialmente para la gente joven con chicos en las capas bajas, ¿sí? Es la última vez que hubo una baja de impuestos en Israel, una subida de impuestos en Israel, ¿sí? Pero eso ocurrió. Y lo tercero es que fortalecimos muy mucho la agencia antitrust contra los monopolios, ¿sí? Para poder reducir el poder monopolista en los mercados. En donde no tuvimos éxito es en el campo de la vivienda. No, el gobierno no implementó las medidas que propusimos para que haya vivienda accesible, y eso creó una impresión en Israel hasta hoy en día de que la protesta social en gran medida fracasó, porque en el tema este tan grande, ¿sí?, no hubo progreso, se tomaron medidas, pero no se solucionó el asunto. Cuando yo me fijo a largo plazo, lo que ocurrió a partir de ese momento empezó un proceso de reformas para aliviar el costo de vida, para tratar de dar soluciones
a los problemas de fondo que salieron a relucir y que están detallados en el informe. Hay que entender que en estas situaciones uno no puede hacer una revolución de hoy para mañana, ¿sí? Hay ciertas medidas que la puedes tomar en forma inmediata, pero lo más importante es lanzar un plan a largo plazo para poder ir solucionando las cosas. Y lo que es importante es sostener ese proceso. Una de las cosas interesantes es de que empezó, después de la protesta esta, hubo varias protestas mucho más específicas, por temas más específicos. Por ejemplo, con el asunto de la educación a edades tempranas, ¿sí? Entonces se construyeron los jardines, pero no había suficientes maestros. Entonces hubo protestas por eso. ¿Te das cuenta? Entonces es una cadena así. Y lo que es interesante es de que ese tipo de sucesos, protesta, el gobierno escucha y se crean soluciones, se convierte en algo legítimo que suplementa al proceso político común. Y casi todo lo que ocurrió desde ese entonces ha sido protestas no violentas, pero hubo excepciones. Hubo 2 o 3 protestas que sí llegaron a ser violentas. Para resumir, lo que yo digo es, lo que es clave acá es escuchar, es entender y es traducir a eso, entender lo que pasa realmente, es establecer comunicación con el público. Hay muchas maneras de hacerlo eso. No pretender que nosotros, we know better, que nosotros sabemos mejor que los otros. No hay tal cosa. No sabemos. Y adquirir legitimidad en ese sentido. Los gobiernos en sí no lo pueden hacer por definición casi, ¿sí? Pero necesitan recurrir a otros medios, como en este caso fue de esta manera. Yo creo de que eso se puede hacer en todos lados. Pero hay que tener la honestidad de reconocer de que no sabemos mejor que los otros y la predisposición a escuchar. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Daniel, ¿qué nos puede decir un filósofo de cómo superar un estado de molestia en temas de dignidad? Bueno, hemos hecho las cosas de una manera un poco curiosa, porque hemos empezado por la práctica y vamos a seguir por la teoría, ¿no? Yo no sé si esto es la creatividad chilena o la originalidad israelí, pero lo vamos a hacer así, ¿no? Bueno, yo entiendo que mi cometido aquí es bajar a la teoría y tratar de hacer una interpretación o dar un marco general en el cual todo esto que nos está pasando en tantos lugares del mundo, que tiene un aire de familia, entendemos que no son cosas completamente desconectadas, a pesar de que las agendas políticas de cada protesta puedan incluso ser muy divergentes, tratar de buscar un hilo conductor. Creo no exagerar si aseguro que vivimos en un momento apasionante e inquietante al mismo tiempo de la historia de la humanidad. Hay una descomposición de la naturaleza viva, que en parte se ve también por este fenómeno de la pandemia, pero otros como los desequilibrios ecológicos o el cambio climático. Hay una descomposición también social acelerada, hay un descrédito generalizado de los gobernantes, de los sistemas políticos, hay una fragilidad creciente también del mundo financiero, de nuestra economía financiarizada, hay una incapacidad de mantener un ritmo de crecimiento suficiente para satisfacer demandas legítimas de igualdad y de justicia social. Hay una vulnerabilidad que tiene que ver con el hecho de que nuestro sistema mundial de gobernanza y de configuración de espacios políticos está en una especie de crisis estructural permanente. Y los fenómenos, los momentos de estabilidad son más bien las excepciones que la regla, ¿no? En este contexto, ¿cómo podíamos interpretar todas estas realidades de la protesta en tantos lugares? Aparte de responder, como decía Eduardo, a esa
inicial perplejidad que nos produce un mundo tan cambiante que a mucha gente nos desorienta en distintas medidas e incluso nos irrita porque vemos detrás de este tipo de configuración del mundo justicias, desigualdades, hegemonías, poderes injustificados, etc. Hay una interpretación muy recurrente que es la interpretación por la desigualdad. Y efectivamente la desigualdad es un factor que está en la base explicativa de muchos de estos fenómenos. De todas maneras, si nos quedáramos en la igualdad como el gran principio, dejaríamos fuera otro tipo de protestas que no son como la protesta que tan certeramente nos describía Manuel, que seguramente en un tanto por ciento muy elevado era una protesta muy razonable y muy legítima, sino que nos dejaríamos fuera de explicación otro tipo de protestas que podríamos llamar las protestas de los ganadores de la globalización, porque de todo hay, ¿no? Hay protestas de gente que pierde y de gente que se siente tratada injustamente por debajo, pero también yo cada vez percibo más en la sociedad la protesta de los ganadores de la globalización. Ayer o antes de ayer hubo una manifestación en Madrid, de la que luego podemos hablar si tenemos tiempo e interés para ello, en el barrio más rico de Madrid, manifestación de gente protestando por el confinamiento. Como quizás sepan ustedes, en Madrid ha sido una comunidad que no ha pasado en España a la siguiente fase de desconfinamiento por incumplir una serie de criterios, y eso ha sido interpretado por algunos líderes políticos como un castigo a Madrid, y precisamente dentro de Madrid el barrio que protesta de manera más llamativa es el barrio más rico de Madrid. Y con palos, hay una imagen fantástica que es un señor con un palo de golf rompiendo mobiliario urbano, ¿no? Sobre todo el palo de golf es lo que llama la atención, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que el fenómeno que podía servirnos de hilo rojo, de hilo conductor de todo esto, es que se ha producido un desfondamiento, un agotamiento del capital de confianza que debe haber en una sociedad para que la sociedad funcione con una cierta normalidad, incluso también con normalización de la protesta, porque la protesta no debe ser entendida como un fenómeno absolutamente contrario al sistema político, sino como formando parte también de nuestra normalidad institucional en una democracia. Es decir, creo que de alguna manera estamos por debajo del umbral o mejor dicho, por encima del umbral de desconfianza, a partir del cual las democracias no pueden funcionar sin dar lugar a graves desajustes, ¿no? Hay que pensar que en una democracia se protesta, y eso es muy revelador también de nuestra autoconciencia ciudadana. Se protesta porque entendemos que los fallos sistémicos, las circunstancias lamentables no son el resultado de una fatalidad divina o histórica, un destino al que no tenemos más que rendirnos, sino que son algo debido de alguna manera a voluntad de hombres que deben ser llamados a declarar y que deben ser entendidos como sujetos de responsabilidad. Y por tanto, creo que ahora mismo lo que está ocurriendo en el mundo es que, por así decirlo, si me permiten esta simplificación, las derechas creen que los gobiernos no son capaces de gestionar las crisis que tenemos que afrontar de manera eficaz, y las izquierdas creen que los gobiernos no son capaces de afrontar esas crisis de manera igualitaria. Por tanto, derechas e izquierdas, protestas de los ganadores o de los perdedores, coinciden en el diagnóstico de que no hay confianza en los gobiernos y en los sistemas políticos, pero se diferencian en el modo como lo atribuyen, ¿no? De hecho, esto coincide además también con otro fenómeno generalizado del mundo en el que vivimos, del cual, por cierto, ya que estamos en una facultad de Ciencias de la Comunicación, me parece que es un tema también, y dentro de un ciclo que tiene que ver con la comunicación, me parece que es un tema relevante. Se ha producido lo que podríamos llamar una crisis general de todas las estructuras de intermediación. Es decir,
por una serie de circunstancias, en parte tiene que ver con el desarrollo tecnológico, la facilidad, por ejemplo, con la que accedemos a la información, la facilidad con la que uno expresa su protesta a través de las redes sociales, etc. La facilidad con la que parece que podría producirse algo así como una voluntad general, agregando tecnológicamente las voluntades individuales. Todo esto nos ha seducido con la idea de que cualquier mediación o intermediación es ilegítima. Es una estrategia de las élites para ocultar, disimular, justificar asimetrías, etc. ¿no? Por eso, esta crisis de la mediación tiene que ver con estructuras como partidos, sindicatos, iglesias, periodistas, profesores y, por supuesto, políticos. Es decir, todos aquellos que representan una cierta mediación entre los individuos y la voluntad general o el conocimiento. Yo lo he comentado una vez con Eduardo, si no recuerdo mal, que los que llevamos unos años dando clase en la universidad, seguro que Manuel tiene una experiencia similar. Nos enfrentábamos al público de unas personas cuyo problema fundamental era que tenían poca información. Y a lo mejor gastábamos un tiempo largo de la clase dando simplemente información y luego la interpretábamos, ¿no? O dábamos algunas claves para la interpretación. En estos momentos eso sería tan estúpido como tratar de competir con Google. Nuestros alumnos y alumnas no tienen un problema de falta de información, sino probablemente de exceso. Y probablemente lo que esperan de nosotros es simplificación, en el sentido de mediación que añada valor. No mediación que coarte, limite, reprima, sino que añada un valor. Si nosotros no aportamos un valor, la gente dejará de ir a clase, dejará de comprar el periódico, no se afiliará al sindicato, no irá a las iglesias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, me parece que este panorama general es lo que en buena medida podría explicar la situación en la que nos encontramos. Una situación en la que hay una desconfianza que, por cierto, funciona en la doble dirección, porque podríamos decir, la gente tiene muy poca confianza en sus representantes y por eso, y de ahí que haya una pulsión de tipo populista y un diagnóstico de que el problema sería que las élites no quieren hacer lo que el pueblo sabemos que habría que hacer. Y al revés, hay una desconfianza de los sistemas políticos hacia la gente. Según esta desconfianza, el problema sería que los técnicos, las élites, los gobernantes, los representantes, sabemos muy bien lo que hay que hacer, pero la gente no termina de entenderlo. Y la solución la solución que se sigue necesariamente, que se seguiría de este diagnóstico, sería una solución de tipo tecnocrático. Yo creo que quien mejor lo resumió en una frase esto fue Jean-Claude Juncker, el anterior presidente de la Comisión Europea, cuando dijo aquello tan famoso de que sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo hacer que nos reelijan si hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Los dos tipos de legitimidad completamente confrontados, la legitimidad por los resultados y la legitimidad por la participación, el input, el output, puestos como dos realidades absolutamente contrapuestas, irreconciliables. Bien, mi conclusión a esto es que tenemos que trabajar para construir un tipo de confianza que supere esta ruptura entre los resultados y los procedimientos. De tal manera que en nuestras democracias haya tanta delegación como sea necesaria, porque el pueblo no se puede autogobernar de manera directa, inmediata y continua, por tanto tiene que haber una delegación, un nivel de delegación, el que sea necesario y útil a efectos de gobierno, y al mismo tiempo tanta participación como sea posible. Participación que puede ser participación reglada, que puede ser, por supuesto, participación a través de los procesos electorales e incluso participación a través de la protesta, porque la protesta es una manera de señalar anomalías, modificar las agendas y expresar reivindicaciones que a lo mejor no están plenamente interiorizadas en el sistema político. Mientras no suturemos estas dos dimensiones de la desconfianza,
lo que tendremos es unos procesos políticos que ocasionalmente se irritan, se tensionan y sin producir finalmente la transformación que sería necesaria y generando más frustración colectiva. Pues nada más, esto es lo que se me ocurría, Eduardo, como contribución a esta conversación. Muchas gracias, Daniel. Oh, estamos todavía más complejos, esto se va complejizando más, entonces vamos a dar una vuelta más y meter el tema presente, latente en nuestras mismas cámaras de la pandemia. Manuel, el caso israelí ha sido oído como uno de los casos exitosos en manejo, pero tenemos claro que en esta salida de la pandemia sale un mundo mucho más pobre en esa capacidad de hacer soluciones. Tú, como economista, tú podías traducir los dolores de la calle en medida. Es decir, es valioso que el que salió a las calles de la vida a escuchar era un economista. De hecho, además casado con un economista. Es decir, tu esposa fue hasta hace poco vicepresidenta del Banco Central. Es decir, tú sabes los costos de esto. ¿Cómo ves el paso que viene en este contexto complejo que nos mostró Daniel y con los recursos que tenemos las sociedades, especial en el caso, tú conoces las diferencias también que tienen sociedades como la Israel, como las que puede tener un país latinoamericano? Efectivamente, la pandemia, las implicaciones económicas y sociales recién están empezando. O sea, hay un poco una sensación de que, bueno, se está terminando el asunto. No, se está terminando en algunos países esta ola del punto de vista de la salud pública, pero está recién comenzando las consecuencias económicas y sociales que van a ser muy graves. Porque empecemos por lo fundamental. El Producto Nacional de cada país se ha reducido. La deducción mundial del Producto Mundial está pronosticada a ser este año de unos 3% por lo menos. Y hay que entender desde la Segunda Guerra Mundial nunca ocurrió una cosa así de que el Producto Mundial se reduja. Siempre crecía un poco más, un poco menos, pero crecía, ¿sí? Y es la primera vez de que se contrae en forma absoluta. En Estados Unidos está hablando de una reducción del 7%, una cosa así, del Producto Nacional. O sea, vamos a ser todos mucho más pobres, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Bueno, ¿cuál es la implicación de eso? De ese fenómeno. Uno es de que Daniel se refirió antes a la desigualdad. La pandemia esta afecta en forma muy desigual a las sociedades. Afecta mucho más a los pobres, a la gente que vive en zonas muy densas, ¿sí? Que no tiene acceso a buenos medios de salud pública, etcétera, etcétera. Y lo vemos en forma increíble en Estados Unidos. La mayor parte de los muertos de la pandemia en Estados Unidos pertenecen a grupos muy específicos, que son los más débiles o los más frágiles de la sociedad. Y eso se repite en una forma u otra casi en todos lados, la desigualdad de la pandemia. Entonces, las tensiones sociales que existían antes van a ser magnificadas por la pandemia. La pandemia no puede cambiar nada, puede magnificar muchísimo lo bueno y lo malo. Y entonces no va a quedar más remedio que confrontarnos con esos procesos, con esos problemas que estaban allí todo el tiempo. Pero todo el tiempo que había crecimiento económico, ¿viste? De alguna manera se lo puede decir, bueno, no, otro año vamos a crecer, vamos a hacer esto y lo otro. No. Se acabó eso. Te cuento, hoy en día hay que enfrentarse de forma abierta. Y yo creo de que eso crea una oportunidad de no postergar más, ¿viste? No creer en forma ciega que el crecimiento económico va a resolver todo, no lo hace. Entonces, esta es la oportunidad de poder confrontarnos con los problemas de fondo. Gracias. Daniel, justo
cuando estaba yendo me acordaba de algo que leí en el mismo Manuel Castells, en el libro Ruptura, donde hace un repaso de todas las crisis que estamos viviendo y dice que la más relevante es la ruptura en la relación entre gobernante y gobernado. Yo creo que tiene mucho que ver con esa intermediación que mencionaste, desconfianza, deslegitimación. ¿Cómo se da el paso ahora? Es decir, uno ve las noticias desde España, es decir, son mundos como quebrados. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo podemos encontrar a la gente? Me haces una pregunta, Eduardo, tremendamente difícil, ¿no? Si tuviera la solución, yo igual no estaba aquí, no lo sé si estaba mediando en algún sitio como Manuel, ¿no? Lo que nos ha ocurrido ahora mismo, yo lo explico de la siguiente manera. La sociedad está compuesta de subsistemas, el subsistema salud, el subsistema educación, el subsistema cultura, el subsistema económico, y todo esto se relaciona entre sí con conflictos, con tensiones, con lógicas que se oponen. En un momento determinado, como consecuencia de la pandemia, lo que ocurre es que el subsistema sanitario se ha colocado como la gran prioridad absoluta, hasta el punto de que para salvar la vida de la gente estábamos dispuestos a pagar el coste altísimo de paralizar toda la economía que fuera posible, ¿no? Esto, lógicamente, es como poner el freno de mano en plena marcha del coche a 100 por hora, ¿no? Esto es un proceso que produce desajustes, por cierto, también dentro de la propia salud, porque ya empieza a haber estudios, y ya empiezo a oír yo cosas por ahí, de que los epidemiólogos son los que tienen la última palabra, pero los psiquiatras están, lógicamente, y los nutricionistas y los pediatras estarán muy preocupados por el trabajo que les viene después, ¿no? Es decir, el asunto es cómo volvemos a recuperar el equilibrio entre todos esos sistemas sociales. Y al mismo tiempo, cómo terminamos de darnos cuenta de que, en el fondo, esta crisis de la pandemia es una crisis que nos ha hecho reaccionar de una manera muy intensa, porque sus efectos eran muy visibles y muy inmediatos. La muerte pasaba por debajo de nuestra ventana. Pero hay otra crisis, como la crisis climática, que es una crisis más grave, también desde el punto de vista de costes de vidas humanas en el pasado, en el presente y en el futuro, y que en cambio no nos mueve con tanta eficacia a modificar nuestra conducta, nuestra movilidad, nuestro consumo, o a las autoridades globales a la hora de llegar a acuerdos de combate contra el cambio climático, que siempre son insatisfactorios. Yo creo que esto dice mucho de una sociedad que tiene muchos incentivos para reaccionar en el corto plazo de las urgencias, pero que es muy poco capaz de gestionar las crisis discontinuas, las crisis latentes, a las que, por cierto, es también muy poco capaz de identificar y de anticiparse. Muchas gracias. Manuel, no sé si es un tema, pero viendo la foto que compartiste, te veía escuchando a los integrantes del movimiento y se parecía mucho a imágenes que uno vio de esa misma fecha en Madrid, en Santiago, con jóvenes que, en el caso chileno, hoy están en el Parlamento. Cuando vino Manuel, él decía que lo raro del 2019 era que este mundo estaba con un grado de conectividad mucho más alto y que las aplicaciones habían reemplazado los liderazgos y la eficiencia de la protesta era muy alta. ¿Has pensado cómo se te hubiera complejizado eso en este contexto? ¿Ves algo de oportunidad en eso? Yo creo de que el Facebook y las redes sociales y todo eso no ha cambiado en forma fundamental a las realidades sociales y a las realidades políticas y a las protestas. Son instrumentos que se pueden manejar más o menos. Sí, las cosas son más rápidas, son más intensas, llegan a más gente, más rápido, pero no pueden reemplazar el liderazgo, no pueden reemplazar el pensamiento humano, las concepciones ideológicas. Para mí es una fantasía pensar que ese tipo de tecnología, ¿sí?, que tenemos hoy en día va a cambiar en forma
drástica ese tipo de fenómenos, ¿entendés? Y lo que ocurrió en el 2011 no es diferente de lo que ocurrió en el 2019. Sí, había en el 19 y posiblemente lo que ocurre de acá en adelante va a ser más rápido, se va a difundir más rápido, ¿sí? Va a ser más contagioso, entonces, pero no va a cambiar en forma fundamental. Mira, la peste de la Spanish Flu del 2018, ¿sí? Cuando uno lee hoy en día hay mucho más interés en eso, ¿sí? En entender lo que pasó en ese momento. Cuando vos ves las reacciones de diferentes países, diferentes ciudades, por ejemplo en Estados Unidos hay estudios que muestran la diferencia entre Filadelfia y Boston y New York y que no son tan diferentes a las diferencias que se perfilaban hoy en día, ¿entendés? O sea, hay algo fundamental que está ahí en esos procesos y muchas veces creemos de que hay algún tipo de deus ex machina, de algún milagro así tecnológico que va a obviar las cosas. No, nos hace falta volver a lo fundamental de lo humano, de lo ideológico, de lo moral. Esas cosas son eternas. Gracias. Daniel, ustedes hoy día, desde el punto de vista de Chile, nosotros todavía tenemos las cifras de los contaminados creciendo y lo mismo los fallecidos. Es decir, ustedes dos están como en nuestro futuro. Me están hablando del futuro. Y hablabas tú de esto de ver pasar, un fenómeno que nosotros estamos recién experimentando, esto de ver pasar cadáveres. Este fin de semana una colega entrevistaba a Gaitaldese y él decía que él tenía la esperanza de que esto, desde Nueva York, podía permitir que surgiera una civilización más sensible. Yo he oído mucha discusión sobre esto. Me recordé un poco la perplejidad como fenómeno. ¿Crees que puede ayudar en algo al diálogo, a la conversación o desde el futuro? ¿Cómo lo ves? Desde el futuro. Bueno, si no aprovechamos esta oportunidad que la fatalidad de la pandemia nos ofrece para revisar ciertas cosas, ciertos lugares comunes, ciertas prácticas perversas, pues no sé a qué estamos esperando, ¿no? Yo creo que hay varias ideas clave que nos aporta este experimento colectivo involuntario de la pandemia. Quizá la primera de todas es que nos debemos acostumbrar a vivir en un mundo con más incertidumbre de la que pensábamos que podíamos tramitar. No creo que sea una buena idea pensar que ahora mismo estamos en un momento de desconcierto, pero volverá a la normalidad y en esa normalidad volveremos a tener las referencias claras, etc. Yo creo que entramos más bien, ya desde hace tiempo, en un mundo interconectado, en un mundo con carácter sistémico, muchas de cuyas variables se nos escapan incluso de la comprensión y donde la ignorancia invencible, en lugar de considerarla como enemiga, la tenemos que considerar como un recurso. Por ejemplo, la gestión del riesgo. En estos momentos aquí nos encontramos en esa fase de desescalada en la cual ya advierto a los chilenos, es todo mucho más complicado. Es más gratificante porque hay menos muertes y menos contagios, pero es mucho más complicado porque aumenta la complejidad. En la fase del confinamiento todo es dentro o fuera, sí o no, prohibido, obligatorio. Ahora entramos en una fase de gestión del riesgo y la gestión del riesgo es tremendamente difícil porque no hay riesgo cero, pero al mismo tiempo sigue habiendo un gran peligro fuera, ¿no? La segunda idea que yo creo que esta experiencia nos aporta es la idea de que hay un cierto agotamiento, lo decía Manuel con otras palabras, ¿no? Hay un cierto agotamiento de esa concepción de nosotros mismos como sujetos autosuficientes, independientes, autónomos, desmaterializados, sin una condición corporal. Y por el contrario, lo que hay es un golpetazo, un baño de realidad. El otro día lo discutía con un colega
y amigo mío, filósofo, y decía, no, él decía, y me parecía muy ocurrente, muy oportuna su visión, decía, no es que la realidad fuera lo anterior y esto sea un pequeño baño de irrealidad, al revés, a lo mejor resulta que la realidad es esto, decía, a lo mejor resulta que la realidad es que vivimos mucho más dependientes, mucho más interconectados lo que yo llamaría más que una sociedad en la que hay contagios, una sociedad contagiosa. Y estamos gestionando una sociedad contagiosa como si fuera una sociedad de unidades autosuficientes, llámese individuos, llámese estados soberanos, llámese autarquías del tipo que sea. Creo que ese tránsito es una de las oportunidades que nos ofrece esta crisis. Muchas gracias. Y esto se lo pregunto a los dos, pero nos quedan 5 minutos como para hacer como un cierre de cada uno. En el caso nuestro, el dirigente que promovió en noviembre el Pacto Político Social, que dio cierta luz de dar salida a la explosión social, volvió a hacer gestiones para reactivarlo en el nuevo contexto. Y salieron muchos a decir, no, pero ahora el tema es totalmente distinto, ahora el tema es la pandemia, en el fondo. ¿Cómo ven ustedes la importancia de esto que hemos estado hablando, del uso de las herramientas de diálogo, etcétera, para este tercer tiempo que están experimentando en sus países? Como dije antes, la pandemia no cambia la realidad, sino que agudiza lo que existía de antes, los procesos que estaban de antes. Y por lo tanto, debemos mirar hacia el futuro y tratar también de aumentar los procesos, de magnificar los procesos que son positivos y tratar de reprimir los procesos que son negativos, que la pandemia los agudiza. Te voy a dar un par de ejemplos, ¿sí? En muchos países del mundo, las muertes han ocurrido especialmente en la población anciana, ¿sí? Y no sé cómo se dice en Chile, las casas de los ancianos, ¿cómo se dice? Las instituciones donde están... Asilos, están los hogares de ancianos. Sí, hogares de ancianos, ¿sí? Bueno, no es porque solamente eso ocurre, no es solamente porque ellos son más susceptibles, sino porque hay que reconocer que nosotros como sociedad nos hemos relacionado muy mal con la gente anciana, ¿sí? Y entonces, pero viste, cuando no pasa demasiado, uno no le presta atención. Y de pronto viene y te pega una bofetada la pandemia, porque lo que ha ocurrido hasta hoy en día es que lo dejaste de lado a ellos, porque no son productivos, ¿entendés? Entonces los tiraste a un hogar de ancianos y que se las arregle. No, la pandemia no te permite, te das cuenta, volver a eso. Pero entonces el asunto no es decir, bueno, ahora, viste, vamos a tener un robot ahí con telemedicine de que le toma la temperatura a los ancianos. No, hay que tratarlo ahora con más dignidad, con más respeto, y hay que invertir lo que haga falta para eso, como sociedad. Entonces, ese es un ejemplo. Lo segundo, no sé si eso también ocurrió en Chile y en España, pero de pronto nos hacía falta dentro del barrio que haya una carnicería, que haya una verdulería, que haya, viste, algo cerca que uno puede ir y conocer y que sea algo chiquito, viste, de que haya confianza, como decía Daniel, de hablar de confianza también a ese nivel. No solamente los grandes supermercados que no se podía entrar, ¿entendés? El barrio, la comunidad, es donde uno se siente más humano, pero de pronto se convierte también en una necesidad por la pandemia. Agarrar el asunto de la congestión de tráfico, que es algo que en todo el mundo se ha convertido en un problema imposible, donde uno pasa una gran parte de la vida, se encuentra dentro de un coche, aislado, en fin, terrible, ¿sí? Bueno, hoy en día con el asunto de telecommuting, de trabajar desde la casa, de la enseñanza online, etcétera, etcétera, entonces se convierte en una posibilidad, y no solamente por la pandemia, decía, ajá, se puede hacer eso, no tengo que sacrificar todos los días 3 horas sobre el asfalto, a lo mejor se puede hacer de otra manera, ¿entendés? Entonces te abre
un mundo de posibilidades en temas que eran graves, pero como Daniel decía, hay cosas muy graves que uno no las trata como problemas mayores, así que requieren acción inmediata, porque uno se va acostumbrando, ¿viste? Lentamente, entonces no toma acción. Entonces todo eso yo creo que va a venir un cambio. Si no va a venir, es responsabilidad nuestra de causarlo, y es para mí una oportunidad única. Mirá, vivir un proceso así es algo que ocurre, si es que ocurre una vez en la vida. O sea, fíjate lo que ha ocurrido en el último siglo, y cuántas cosas así grandes ha ocurrido. Y yo digo, si le ocurre a uno, eso implica que uno tiene la obligación de tomar la oportunidad esta y mover al mundo a un futuro mejor. Gracias, muchas gracias, Manuel. Daniel, aquí los chilenos inventamos que tú tienes que cerrar esto, además, no solamente porque ya estamos en la hora. Entonces, el filósofo, no solo, el que nos provoca, en los que nos muestra los problemas, tiene que hacer el cierre de este evento y despedirnos. Bueno, pues dos cosas. Una sugerida por la intervención de Manuel y otra en relación con el diálogo del que tú hablabas. Sobre el tema de la gente mayor y la gente joven, la sociedad nuestra está llena de tensiones, no solamente horizontales entre patronos y trabajadores, sino también entre generaciones distintas que tienen intereses distintos. El subgobernador de Texas decía hace unas semanas que los viejos deberían estar dispuestos a sacrificarse en interés de los jóvenes y, por tanto, no hacer el confinamiento, una lógica tal, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho exactamente lo contrario. Es decir, hemos entendido que esta crisis que afectaba de manera más directa a la gente mayor era una crisis que tenía que ser abordada con generosidad. Yo creo que ha habido fenómenos de gerontocracia. En España ha habido gerontofobia, ha habido, en fin, protestas y ha habido residencias de ancianos abandonadas, cosas penosas, ¿no? Pero en general yo lo que percibo es que hay fundamentalmente gente joven cuidando de gente mayor, porque la gente que está en los hospitales es gente en edad de trabajar y la gente que entra en los hospitales en la UCI son gente jubilada, ¿no? Por consiguiente, se ha producido una cierta sutura y una cierta subordinación. Los jóvenes se han subordinado a los intereses de la gente mayor, ¿no? Y de alguna manera la crisis climática, que es una crisis más de los jóvenes que de los mayores, ha quedado parcialmente suspendida a la crisis sanitaria. Bueno, esto luego lo tendremos que revisar porque, bueno, hay que abordar la crisis climática, ¿no? Y la segunda cosa, en relación con el tema del diálogo, la crisis, una buena parte de los problemas que tenemos las democracias occidentales es que el elemento competitivo de la campaña electoral lo ha invadido todo. Todo es campaña electoral, todo es electoralismo, y el elemento que lo debería haber, y en parte lo hay, cooperativo, prácticamente ha desaparecido. En momentos de una crisis como esta, todavía esa contradicción es más aguda. Pero, ¿qué es lo que a mi juicio ocurre cuando hay una crisis de este estilo? Lo que ocurre es que deberíamos renunciar a la dimensión competitiva del pluralismo, pero no deberíamos renunciar al pluralismo. Es decir, el pluralismo sigue existiendo, seguiremos pensando a la salida de la crisis, durante la crisis, como antes de la crisis, seguiremos pensando de manera diferente. El asunto es, ¿estamos dispuestos a subordinar esa dimensión competitiva, a suspenderla parcialmente durante la crisis y luego a subordinarla a la consecución de grandes acuerdos para hacer grandes transformaciones? El mayor enemigo de las transformaciones es la cerrazón y la incapacidad de transaccionar. Y qué duda cabe de que esta crisis nos va a poner a todos ante la necesidad de unos profundos debates en torno al alcance de la globalización, los niveles de autosuficiencia, los derechos de los mayores, los derechos de los jóvenes, el medio ambiente. 1000 temas se van a poner sobre la mesa de una manera en parte inédita, con una mayor urgencia, y para abordarlos necesitamos liderazgos políticos, partidos políticos, instituciones más abiertas al aprendizaje deliberativo, cooperativo, que a la competencia y al combate electoral. Quedamos ahí. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Manuel.
Saludos de Santiago. Estamos atrasados, así que me van a matar si no doy el corte rápido. Nos estamos viendo y espero ustedes dos tienen cuentas en Twitter, así que animo a la gente que haya tenido dudas, que no pudimos responderlas, que usen ese espacio para seguir conversando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo Manuel. Que tengáis suerte